Muy bien. Bueno, buenos días a todas, a todos. En Hispanoamérica, buenas tardes aquí en la Isla de la Reunión. Tenemos el gusto de empezar, de iniciar esta tercera jornada de este coloquio que está dando muchas, por lo menos a las organizadoras, mucha satisfacción. Y hoy, como lo decía un poco de manera informal, tengo el agrado vamos a tener el agrado de escuchar a mexicanistas o a una mesa formada por investigadoras afiliadas sobre todo a la UNAM. Y eso, bueno, dentro de un coloquio que es en las que hemos estado concentrados más bien en América del Sur, pues nos va a abrir nuevas miradas y horizontes. Bueno, dejo la palabra, agradezco a todas por su presencia hoy y dejo la palabra a Andrea, que va a presentar la mesa número 7. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar entonces sin mayor preámbulo con una mesa muy interesante, que es la mesa temática Afroamérica, perspectivas cruzadas desde los estudios latinoamericanos, y donde tenemos a un grupo de colegas, mujeres, todas. Tenemos el placer de presentar pues a un grupo de colegas, entre ellas entonces va a comenzar Luciana Salazar Plata. Luciana es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó un máster en literatura francófona en la Sorbonne Nouvelle Paris III y también es maestra en literatura general y comparada por la misma universidad. Es parte del comité ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. También colabora con la Library of Cleveland Studies de la Universidad del Estado de Luisiana. Actualmente es candidata a doctora en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y trabaja como profesora y coordinadora en el área de francés del Centro de Idiomas de la Universidad Magdalena en Santa Marta, Colombia. El título de la ponencia de Luciana es Afroamérica, la tercera raíz, y pues bienvenida Luciana y te dejo la palabra. Muchas gracias a Mónica, a Andrea por esta invitación que, bueno, pude extender a mis compañeras con este tema. Estábamos muy emocionadas por participar, aunque sea de manera virtual, con la Universidad de la Reunión. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartir pantalla, preparé una pequeña presentación. Estoy aquí empezando a compartir. A ver, permítanme. Listo, ¿verdad? ¿Ya se está compartiendo la presentación? Sí, Luciana. Gracias. Bueno, pues yo voy a presentar el proyecto de investigación, de docencia y de difusión sobre la importancia de los afromexicanos y la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe, llamado Afroamérica, la tercera raíz, coordinado por la doctora Luz María Martínez Montiel, que es la primera africanista en México, tuvo una formación de etnóloga, historiadora. Y bueno, este programa es un espacio de trabajo sobre la población afroamericana con especial atención al proceso histórico por el cual se produjeron las sucesivas oleadas de inmigración forzada africana en territorio de la Nueva España. La doctora Martínez Montiel nos sugiere en diversas publicaciones que al estudiar, por ejemplo, al hombre esclavizado, se le debe ubicar siempre en dos contextos que le dan origen a esa condición de hombre esclavizado, de mujer esclavizada. Por una parte, el de la trata negrera que lo capturaba en su hogar nativo, en África, y lo vendía en América. Y por la otra, en el sistema esclavista que le impuso el trabajo forzado en el régimen colonial americano, para de ahí, pues el investigador deberá partir a sus orígenes y darle su dimensión cultural. Y sobre todo es esta parte de la dimensión cultural de la que se ocupa el programa. Tenemos diferentes líneas de investigación, por ejemplo,
Afroamérica, metodologías de análisis de los estudios afroamericanos, discriminación, segregación y prejuicios, teoría y praxis, demografía, sociedad y relaciones interculturales en México, Centroamérica y el Caribe, afroindianidad en América Latina, y dos líneas nuevas, pensamiento afrocaribeño y presencia asiática en el continente, aunque estamos terminando ahí de definir esta última. Bueno, existe también un conjunto de investigaciones con diferente grado de avance que profundizan en el estudio histórico de, voy a citar algunos títulos, rebeliones esclavas en Nueva España, esclavitud y libertad en el Chiapas colonial del siglo XVI y XVII, resistencia esclava como antecedente de la abolición en Brasil y Nueva España, afroindianidad en Chiapas y Centroamérica, la idea de Franz Berrata de Franz Fanon y su influencia en el estudio de la afrodescendencia latinoamericana y relaciones interculturales, la afroindianidad en la audiencia de Guatemala. Así, como resultado también de estas investigaciones, la doctora Luz María Martínez Montiel ha publicado esta trilogía que lleva por título Afroamérica 1, la ruta del esclavo, Afroamérica 2, africanos y afrodescendientes, Afroamérica 3, la tercera raíz, presencia africana en México, que digamos es un poco la ruta que ha tomado tanto la línea de investigación que empezó como la ruta del esclavo hasta estos senderos que se están bifurcando de lo que hacemos en el programa. Bueno, se complementan estos dos trabajos, de la trilogía y de los otros artículos, con dos exposiciones didácticas de carácter gráfico e itinerante que han visto la luz pública, con notable impacto en distintos museos y galerías del país, en diferentes también escenarios culturales, como en festivales. La primera se llama Afroamérica, la primera raíz, y la segunda, la tercera raíz, presencia africana en México. Es un poco repetitivo el título, pero bueno, era parte de hacer visible y audible esta línea de investigación que había sido un poco olvidada, alejada, bueno, por nuestra propia historia, un tanto mestizofílica, en la que parece que solo somos el resultado de este desencuentro entre España y nuestros pueblos originarios, pero bueno, esto es parte también como del proyecto, del trabajo que inició la doctora Luz María Martínez Montiel. La primera exposición, la Afroamérica, la tercera raíz, fue presentada en Cuba, en España y en Ecuador, cuenta con 110 láminas, y la segunda exposición tiene 199 láminas y fue montada por el Instituto Veracruzano de Cultura en México como parte del festival Veracruz también es el Caribe. Es en esta línea justamente de investigación donde yo me inscribo, el Caribe, y sobre todo el Caribe francófono, el cual comprende Haití, Martinica, Guadalupe y Guayana. Esta parte del Caribe me gustaría mencionar que estaba un tanto alejada de la mayoría de las discusiones académicas o solo se contemplaba en los programas de literatura. Una de las innegables razones es la barrera lingüística como obstáculo. Sin embargo, en las publicaciones de la doctora Luz María Martínez Montiel se puede apreciar el interés histórico que permite un acercamiento a estas islas. Y bueno, obviamente como el tema de este congreso es Hispanoamérica, yo no hablaré del Caribe francófono, pero bueno, por eso estoy haciendo énfasis en lo que se hace en general en el proyecto de Afroamérica. Este programa universitario también ofrece cursos de especialización y divulgación para estudiar desde la historia socioeconómica, la demografía, los procesos históricos, los movimientos independentistas, los archivos, así como su contemporaneidad con las revoluciones y las independencias africanas, desde una perspectiva interdisciplinar que conjuga la historia, la literatura, la filosofía y el arte. A mí me complace mucho formar parte de este programa y haber coorganizado uno de estos cursos, como el que presento en la diapositiva, un curso de especialización en estudios afroamericanos, pero dedicado al Caribe, que justamente dos de mis compañeras, la doctora Landazara y la doctora de León, estuvieron también en este curso. Además de que nuestra compañera, la futura maestra Roxana Ponce, organizó también su
el congreso sobre Manuel Zapata Olivella, escritor, médico y antropólogo nato afrocolombiano, en este espacio de Afroamérica, que también fue virtual por la situación que estamos atravesando de la pandemia. Y bueno, estos cursos, por ejemplo, contamos con la presencia de otro investigador muy importante en esta línea de estudios afroamericanos en México, específicamente, digamos, y de la africanidad, que es el doctor Jesús María Serna Moreno, que también tiene un espacio muy importante en la UNAM en estos eventos. Este fue parte de la metodología y análisis, y a la doctora Yolanda Wood, que es especialista en arte del Caribe, que nos dio una conferencia magistral sobre arte caribeño e historia, indigenismos antillanos. Estos cursos, repito, son de divulgación y de especialización, permiten seguir difundiendo el trabajo académico realizado por diferentes especialistas jóvenes y retribuir a las comunidades afrodescendientes por sus largas luchas en el reconocimiento de su raíz africana y sus derechos constitucionales. Desde este espacio abierto a la diversidad cultural, es decir, tratamos de colaborar en el empoderamiento de las comunidades afrodescendientes, de sus intelectuales orgánicos y líderes sociales o ambientalistas, a través de los convenios con distintas universidades y asociaciones, organizaciones civiles y el programa. Les presento aquí algunos de los pósters, de los afiches, de los diferentes eventos que hemos hecho, sobre todo, bueno, un poco de la línea que yo trabajo, Caribe, los estudios del Caribe. Hay una nueva línea de investigación, en este momento los invitamos, si están interesados, en un ciclo de conferencias llamado Africanos y Asiáticos en América, Nuevas Perspectivas, que también se está transmitiendo en YouTube y en Facebook Live. Todavía tenemos ahí hasta el 16 de junio, todavía nos faltan 2 miércoles en esta faceta de estudios africanos y asiáticos. Bueno, estas son una pequeña lista de las relaciones y la vinculación que tenemos del programa con la sociedad civil, para que no se quede todo desde un espacio meramente académico. Por ejemplo, en el empoderamiento de las mujeres, como la colectiva de mujeres afromexicanas, las líderes comunitarias afromexicanas en el estado de Guerrero, hay bastante presencia de este programa, porque justamente en Guerrero y en una parte de Oaxaca es donde, digamos, está el epicentro de la afromexicanidad, en Coajinicuilapa, Guerrero, por ejemplo. Bueno, yo no me quiero extender mucho porque les quiero compartir también un video que es producto de esta investigación o de las investigaciones que se hacen en el programa, y también les quisiera yo presentar la página. Esta es nuestra página oficial, nacionmulticultural.unam.mx, que va a ser parte de la diversidad, del programa Diversidad Cultural e Interculturalidad. Y bueno, yo les quiero hacer una atenta invitación a explorar esta página, que ahorita les voy a decir un poco para explorarla, para conocer nuestro trabajo, y también quiero saludar y también reconocer el trabajo de mis compañeros, el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez y el doctor Juan Pablo Vicenteño, que son las piezas claves para organizar y para llevar a cabo exitosamente todos los cursos de divulgación, de especialización, las exposiciones, los convenios, los congresos, las conferencias, las jornadas de estudio que hemos realizado durante ya más de 10 años, dentro y fuera de la UNAM, dentro y fuera de la academia, y ahora pues en esta nueva etapa de la virtualidad. Voy a continuación, bueno, quiero presentarles bueno, la página. A ver, voy a dejar de compartir. Ya se está compartiendo la página, ¿cierto? Sí, sí, Luciana. Sí. Vale. Esta es nuestra página del PIC, Diversidad Cultural e Interculturalidad. En este espacio no solo se trabaja Afroamérica, también quiero resaltar, para los que estén interesados, toda la parte que tiene que ver con los pueblos indígenas de México. También hay un sistema de becas, tanto para la población
y los estudiantes indígenas y afrodescendientes, afromexicanos. Bueno, aquí podemos ver nuestras líneas de investigación. Les invito a que den clic en el programa en los programas de investigación, que los llevará a toda a un menú en el que pueden encontrar la evaluación, el Pacto Pedregal, que tiene que ver ahí con nuestro ambiental, biblioteca digital, y aquí dar clic justamente a nuestro tema, Afroamérica, la tercera raíz. ¿De acuerdo? Aquí encontrarán una breve presentación, un poco de lo que yo les he hablado. Después, bueno, podemos ver aquí en extensión y vinculación. Aquí normalmente hacemos la publicidad y la difusión de todos los cursos que se dan. Normalmente nosotros utilizamos la cátedra Arturo Warman para organizar nuestros cursos de especialización, de difusión o los congresos como el que organizó la maestra Roxana Ponce. Bueno, también pueden encontrar, por ejemplo, nuestros acervos, el sistema de información, el centro de documentación. Tenemos una oficina en Oaxaca donde podemos ver los proyectos académicos. Aquí también en las publicaciones, por ejemplo. Bueno, antes de esto, en México se hace un servicio social cuando uno termina la licenciatura, como para retribuir bueno, justamente una parte de la sociedad o para iniciar incluso un proceso, ya una experiencia laboral. También hay una parte que se ofrece a los chicos que estén en la licenciatura interesados en temas, en nuestro caso, de afrodescendencia, de estudios afroamericanos, y bueno, está la otra parte indígena. También se validan ahí en algunos casos las prácticas profesionales para liberar el título de licenciatura de los compañeros. Y aquí tenemos, por ejemplo, las publicaciones y novedades editoriales. Por ejemplo, ahorita, bueno, se ha detenido un poco, pero estas son nuestras últimas publicaciones en general. Y para empezar a cerrar el tema, y bueno, eso es una atenta invitación a que estemos en contacto, a que exploren este proyecto, este programa que trata de dar la importancia que tiene la población afroamericana en México y extenderla desde una perspectiva latinoamericanista, porque la mayoría de los que estamos involucrados, por ejemplo, en esta mesa, Roxana Isabel y yo estudiamos la carrera en estudios latinoamericanos, Marcela, Isabel y yo estudiamos el doctorado en estudios latinoamericanos, Roxana está concluyendo su maestría en estudios latinoamericanos y nos parece realmente importante y justamente desde los estudios latinoamericanos que tienen como un eje interdisciplinar, nos ha parecido que es un espacio justamente donde la africanidad y los estudios afroamericanos, bueno, pueden ir tomando diferentes rutas, como por ejemplo la especificidad en el Caribe, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en la presencia actual en México, en el 2020 se hizo el censo nacional en el que por primera vez se contempló la pregunta, ¿es usted o se considera usted afromexicano? Eso también es parte de lo que nos interesa visibilizar y hacer audible y que sea parte de la sociedad, tanto académica como de la sociedad civil. Yo les quiero compartir este bello trabajo que traza justamente desde la ruta del esclavo, África y la afrodescendencia, y bueno, para terminar un poco con la población afromexicana. Voy a compartir este video, dura unos 4 minutos, y muchas gracias por escuchar.
Djembe. Bang. Boom. Ini masana kela ibo senati. Bueno, y yo con esto les daría las gracias, sería mi intervención. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por tu intervención bastante, digamos, enriquecedora, que nos da muchísimas pistas para articular ese tipo de programas, iniciativas tan necesarias en el mundo hispanoamericano y para conectar, digamos, con los temas de otros países. Entonces, y ampliar, digamos, la discusión a un tema transdisciplinario y pues transnacional. Entonces, muchísimas gracias y ahora seguimos con la doctora Isabel de León Olivares, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM de México, profesora de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, jefa del Departamento de Comunicación en la Dirección General del Desarrollo Curricular, Secretaría de Educación Pública en México, y sus líneas de investigación son Historia Intelectual del Caribe, Historia Cultural de América Latina, Afrodescendencias en México y el Caribe. Entre sus publicaciones más recientes están Defender la Nación, Intelectuales Dominicanos frente a la Primera Intervención Estadounidense, y pues el título de la ponencia es Un contrapunteo conceptual, la crítica a la noción de raza en la obra de Fernando Ortiz y Pedro Enríquez Ureña. Muchas gracias y bienvenida.
Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este diálogo tan enriquecedor para todas nosotras que estamos desde México. Gracias a Luciana y a los organizadores de este congreso por la posibilidad de estar el día de hoy exponiendo lo que es apenas un proyecto en construcción de mi parte. Lo que yo les voy a presentar va un poco en la línea de lo que Luciana ha mostrado en su ponencia, que es mostrar algunos de los pioneros en el desarrollo de los estudios afro, pero también de los primeros que empezaron a proponer nuevas rutas para estudiar la cultura en América Latina o en la América hispánica, como la llamó Pedro Enrique Sureña. Entonces, bueno, lo que yo les voy a presentar pues es un proyecto en construcción. En ese sentido, más que algo acabado, pues son líneas directrices de investigación que yo ahorita estoy trabajando y que espero, bueno, concluir en poco tiempo para poder presentar algo más acabado, ¿no? Entonces, bueno, voy a también compartir unas diapositivas que por primera vez me animé a hacer. No son muy mías, pero no es lo mío, pero a ver qué sale. Ojalá pueda coordinar entre el apretar el botón para cambiar y la lectura que voy a hacer, pero bueno, si fallo ahí me dice. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, sí, ok. Bueno, con el auge de la teoría decolonial y las protestas masivas contra el racismo que aún prevalece en nuestras sociedades, todo parece indicar que las discusiones en torno a la raza están lejos de agotarse. La pervivencia de esta categoría dentro de los debates públicos no solo invita a reflexionar sobre las razones de esta pervivencia, sino también a detectar sus diversas acepciones a lo largo de la historia moderna. En la posibilidad de escribir una historia del concepto raza, sin duda el Caribe se nos presenta como una región privilegiada. El Caribe no solo constituye ese espacio inaugural de la modernidad colonialidad que hizo de la raza el criterio básico de clasificación social de la población del mundo sobre la que se asentó el eurocentrismo del poder mundial capitalista, como dicen los decoloniales como Nelson Maldonado Torres, sino precisamente debido a ese carácter inaugural se nos presenta como una región en la que es posible encontrar la categoría de raza como un tópico que atraviesa constantemente los discursos caribeños sobre la identidad, la historia, la lucha emancipatoria. En efecto, la categoría de raza se hace presente una y otra vez en la producción intelectual caribeña. Por ello es posible hallar dentro de esa producción algunos de los alegatos más tempranos y contundentes a dicha categoría. Y con esto de alegatos tempranos, pienso en un José Martí y en lo que escribiera en su famoso ensayo Nuestra América, que este año precisamente cumple 130 años de haberse publicado en México, en el que afirmaba el prócer cubano. No hay odio de razas porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensadores de lámpara, enhebran y recalientan las razas de librería, que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza, donde resalta en el amor victorioso y el apetito turbulento la identidad universal del hombre. El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en color. Peca contra la humanidad el que fomente y propague la oposición y el odio de las razas. Disculpa, Isabel, ¿te puedo interrumpir? Ajá. Sí. Se ve cortada, creo que toca configurarla como en pantalla completa, porque vemos solo la mitad de las diapositivas. O sea, ven... Eso, ahí está, perfecto, gracias. ¿Ahí sí se ve bien? Sí, ahí está perfecto, gracias. Ok. A ver, bueno, entonces fin de la cita, ¿no? Y pienso entonces también en lo que 6 años antes de la publicación de Nuestra América, es decir, por ahí del año de 1885, el intelectual haitiano Antonin Fermant argumentaría en su extenso libro de la igualdad de las razas humanas ante los miembros de la Sociedad Antropológica de París, que decía, la noción de una jerarquía de razas humanas, que es una de las creaciones teóricas de los tiempos modernos, o más bien del presente siglo, será sin duda alguna algún día la mayor prueba de la imperfección de la mente humana y sobre todo de la raza orgullosa que la erigió en teoría científica.
La doctrina antifilosófica y pseudocientífica de la desigualdad de las razas se basa solo en la idea de la explotación del hombre por el hombre, a fin de legitimar la esclavitud, que es una obvia violación del derecho de la gente. No imaginaron otro medio que declarar al esclavo un ser inferior en relación con el resto de la humanidad. Así, el derecho romano definía al esclavo con estos términos: diminutio capitis. Los esclavos, los diminutio capitis, eran inferiores, incompletos ante los ojos de los ciudadanos. El hombre así disminuido podía ser considerado un objeto de comercio cuya posesión parecía tan natural como la de cualquier otra cosa. Bueno, precisamente por la constante presencia de la categoría de raza dentro de la producción intelectual caribeña, es que los últimos meses yo he estado desarrollando un proyecto que tiene como objetivo examinar el modo como esta categoría fue objeto de revisión, crítica y reformulación por parte de dos figuras cimeras de la intelectualidad caribeña. Me refiero al humanista dominicano Pedro Enrique Sureña y al reconocido antropólogo cubano Fernando Ortiz. Bueno, aquí están sus rostros. Como este es un proyecto en construcción, como lo decía al inicio, lo que les voy a presentar pues son solo algunas de las premisas sobre las cuales se sostiene este proyecto, ¿no? Dentro de la música existe un concepto muy bonito e interesante llamado el contrapunto, ¿no? El contrapunto es la combinación coherente dentro de una misma pieza de distintas líneas melódicas, es decir, dos o más melodías distintas e independientes se reúnen dentro de una misma obra gracias a que siguen una misma concordancia armónica. En el contrapunto podemos afirmar que se cumple a cabalidad el principio estético de la unidad en la diversidad o el de la independencia dentro de la interdependencia, ¿no? Líneas melódicas que siguen sus respectivos temas son capaces de encontrarse armónicamente hasta lograr coherencia y unidad. Recupero esta noción del contrapunto musical no solo porque en la década de los 40 Fernando Ortiz la retomó para organizar la escritura de su famoso contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, sino porque me parece un concepto imagen muy ad hoc para referirnos a la obra tanto de Ortiz como de Enrique Sureña, dos intelectuales caribeños contemporáneos que produjeron sus obras más destacadas casi al mismo tiempo, podríamos decir que unísono, ¿no? Quedando inmersos en un contrapunto intelectual que los colocó dentro de una misma concordancia armónica, sin embargo siguiendo cada uno sus respectivos temas e inquietudes. Ambos autores fueron figuras que encarnaron excepcionalmente, a mi modo de ver, al intelectual latinoamericano, ese sujeto de la modernidad que durante la primera mitad del siglo XX reclamó para sí su propio campo de enunciación y producción, el campo intelectual, como lo llamaría Pierre Bourdieu, del cual emanaría el poder simbólico para lanzarse a la palestra pública y participar de los debates más importantes del momento. Ambos autores, además, fueron claves en la fundación y profesionalización de disciplinas académicas encaminadas a plantear nuevas rutas para la aprehensión y comprensión de la realidad latinoamericana. Y es precisamente por ese carácter de fundadores de disciplinas que tanto Ortiz como Enrique Sureña fueron de los primeros, desde mi punto de vista, en plantear la necesidad de sustituir la categoría de raza por una categoría menos biologicista y más abarcadora, la categoría de cultura. Durante la década de 1920, esa década fecunda en América Latina en la que proliferaron discursos nacionalistas, integracionistas, antiimperialistas, anticolonialistas, pero también hispanistas e indianistas. Tanto Ortiz como Enrique Sureña se lanzaron a una paulatina, aunque también ambigua, crítica a la noción de raza, que llevó a ambos a plantear la necesidad de sustituirla por la categoría de cultura. De este modo, en una década como la de 1920, en la que se registraba la aparición y el éxito de un libro como La raza cósmica de José Vasconcelos, que reformuló la categoría de raza y le dio un nuevo empuje. Pedro Enrique Sureña, por un lado, publicaba sus famosos 6 ensayos en busca de nuestra expresión, en los que esbozaba la necesidad de reescribir nuestra historia literaria sobre la dimensión más abarcadora de cultura, del concepto de cultura, gracias a la cual se superarían las interpretaciones positivistas del siglo XIX para comenzar a establecer una estrecha relación entre fenómenos sociales, institucionales, lingüísticos y la producción literaria. Por su parte, Fernando Ortiz, en ese momento, en la década de los 20, está al frente de una institución llamada la Institución Hispano-Cubana de Cultura, al interior de la cual emite un discurso en el cual afirma, y aquí voy a ponerlo, sí se ve, ¿verdad?
Las ideas racistas son al igual contraproducentes. El concepto de raza, que es más sobado y de mayor ingenuidad aparente, es también sin duda muy perjudicial. Ante todo porque es falso. No hay raza hispánica, ni siquiera española, y menos en América, donde conviven las razas más disímiles, con tal intensidad numérica que en algunas repúblicas no es predominante la que suele decirse raza hispánica. El racismo hispánico es tan nocivo en nuestros países de América como puede serlo el racismo negro o el racismo indio, y aún el nórdico o anglosajón, que también agita algunas presuntuosas en nuestra tierra. Claro está que la voz raza ha sido adoptada a veces, a falta de otra absolutamente precisa, para significar esa comunidad espiritual que nos une y agrupa, aún en contra de nuestra premeditada voluntad, a todos los que hablamos del más bello de los lenguajes. Pero es que no hay otra mejor sin vernos obligados a crear y dar acepciones sociográficas equívocas, muy peligrosas y retardarias a palabras que deben ser de pura etnografía. No es preferible el vocablo de cultura. Cierro la cita y regreso a las fotos. Lo interesante es que a partir de esta tímida y ambigua crítica a la noción de raza y de la propuesta de sustituirla por la noción de cultura, lo que a mí me llama la atención, y eso es lo que quisiera mostrar, es que ambos intelectuales se lanzaron a la fundación e institucionalización de nuevas disciplinas dentro de las academias latinoamericanas, capaces de aprender y comprender de otros modos posibles las complejas realidades. En efecto, Pedro Enrique Sureña lo que va a hacer es que, por un lado, él va a colocar el estudio de la lengua y de las literaturas como fundamentos de una disciplina filológica que debía ser reincorporada a las aulas universitarias, siendo la base y sostén de lo que él mismo llamó la cultura de las humanidades. Como afirma Arcadio Díaz Quiñones, Pedro Enrique Sureña fue el gran artífice del concepto moderno de la cultura hispanoamericana. O sea, este concepto que ahorita estamos utilizando para nombrar este congreso. Bueno, Pedro Enrique Sureña fue quizá uno de los primeros grandes autores que lo conceptualizó y además lo puso como pieza clave de prácticamente toda su obra, ¿no? Como dice Arcadio Díaz Quiñones, se comprometió vitalmente a construirlo, definiendo un campo y asegurando su estatuto. Ese campo disciplinar que se encargó de construir Pedro Enrique Sureña fue nada más y nada menos que una historiografía sobre la cultura hispanoamericana, que encontró sus espacios de materialización en dos de sus obras más reconocidas: Historia de la cultura en la América hispánica y Las corrientes literarias en la América hispánica, ¿no? Ambas de 1900, una de 1947 y la segunda de 1949. Lo que aquí quisiera agregar es que lo que me parece significativo, y eso es uno de los elementos por los cuales a ambos autores los puse en diálogo, es porque en el caso particular de Pedro Enrique Sureña, cuando me refiero a un proceso de institucionalización de la idea de cultura, es que Pedro Enrique Sureña, recordemos que es uno de los grandes personajes que en el México de la primera mitad del siglo XX no solamente forma parte de este famoso espacio de sociabilidad que se conoció como el Ateneo de la Juventud de nuestro país, sino que a partir de ese encuentro intelectual con personajes como Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña se va a hacer partícipe y va a ser figura clave en la fundación de lo que se conoció como la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México, que con el tiempo se convertiría en la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, Pedro Enrique Sureña, bajo la idea, bajo esta crítica que él hace a la noción de raza para plantear la idea de cultura, lo que hace Pedro Enrique Sureña es que participa en la fundación de esos espacios universitarios en donde esa noción de cultura tenía que ser desarrollada. Y en ese sentido, él por eso protagoniza y es una de las piezas claves para la institucionalización de las humanidades aquí en México. O sea, si queremos comprender el momento en el que surgen las humanidades modernas en nuestro país, tenemos que remontarnos a la trayectoria de una figura como Pedro Enrique Sureña y al mismo tiempo a la labor que lleva a cabo al interior de la Universidad Nacional y en particular de la Escuela de Altos Estudios, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, por parte de Pedro Enrique Sureña. Y por otro lado, o sea, mientras Pedro Enrique Sureña se va a toda esta cuestión de la institucionalización de los estudios filológicos y literarios en México, por su parte vamos a tener un Fernando Ortiz, que se lanza al desarrollo de los estudios antropológicos en Cuba, con miras a comprender lo que él denominó las distintas ramas de la cultura nacional cubana, la rama hispánica, la rama afro y la rama taína.
Esto va a desembocar en la formulación de uno de sus conceptos más memorables, en torno al cual seguimos dialogando hoy en día, el término de transculturación, que le sirvió para referirse a las diversas fases del proceso transitivo de una cultura a otra, que no implicaba solamente adquirir una cultura distinta, sino un proceso de pérdida o desarraigo de una cultura precedente y además la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales. Aquí también, igual que Pedro Enrique Sureña, a Fernando Ortiz hay que verlo no solamente como un fundador de grandes textos de la comprensión de la cultura cubana, sino también de grandes instituciones. Pensemos que Fernando Ortiz, cuando está escribiendo un texto como El Contrapunteo, él 20 años antes había sido el fundador de dos instituciones claves, la Sociedad Folclórica del Folclor Cubano, es una organización, una sociedad que él funda por ahí de la década de 1920, y paralela a esta sociedad, él está fundando la Institución Hispano-Cubana de Cultura. Mientras una, Fernando Ortiz la va a dedicar al estudio de la población afrodescendiente en Cuba, la otra la va a dedicar a toda la rama hispánica o toda la rama española, y con y la Institución Hispano-Cubana de Cultura lo que va a hacer es que va a invitar a intelectuales españoles a Cuba, para que entonces empiece a haber un diálogo y se pueda mostrar estas distintas ramas que nutren pues la cultura cubana, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Ortiz también pues estamos ante un autor que funda instituciones y después participa en la institucionalización de los estudios antropológicos y etnográficos o etnológicos en las universidades cubanas, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar, y eso, bueno, es un trabajo que, como les digo, está en construcción, es precisamente ese doble carácter que ellos tienen, al mismo tiempo como surgen de una crítica a la noción de raza, plantean la necesidad de sustituirla por la noción de cultura y con base en ello crear nuevas disciplinas en nuestro continente, ¿no? Y que eso me parece clave, porque aquí estamos ante verdaderos fundadores de instituciones, ¿no? Con las cuales aún hoy en día nosotros finalmente seguimos formándonos, ¿no? Nos guste o no. Entonces, bueno, un segundo planteamiento que me interesa mostrar dentro de mi proyecto es la posibilidad de incluir dentro de este análisis de la categoría de raza en la obra de estos autores sus propias experiencias de vida, ¿no? En particular esas experiencias de racialización de las que fueron objeto. Aquí me interesa sobre todo dar atención al caso de Pedro Enrique Sureña, que es sin duda el que mejor ilustra eso que Frantz Fanon denominó la experiencia vivida del negro. Recordemos que en ese extraordinario libro Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon dejó uno de los testimonios más memorables y cruciales sobre dicha experiencia. Voy a citar a Fanon. El negro en su tierra en el siglo XX desconoce el momento en el que su inferioridad pasa por el otro. Por supuesto que algunas veces hemos discutido sobre el problema del negro con amigos o en más escasas ocasiones con negros estadounidenses, pero nos contentábamos con una comprensión intelectual de estas divergencias. De hecho, no era nada dramático. Y entonces nos fue dado el enfrentar la mirada blanca. Una pesadez desacostumbrada nos oprime. El verdadero mundo nos disputa nuestra parte. En el mundo blanco, el hombre de color se topa con dificultades en la elaboración de su esquema corporal. El conocimiento del cuerpo es una actividad únicamente negadora. Es un conocimiento en tercera persona. Alrededor de todo el cuerpo reina una atmósfera de incertidumbre cierta. Mira un negro, era un estímulo exterior al que no prestaba demasiada atención. Yo esbozaba una sonrisa. Mira un negro, era cierto, me divertía. Mira un negro, el círculo se cerraba poco a poco. Yo me divertía abiertamente. Mamá, mira ese negro, tengo miedo. Miedo, resulta que me temen. Quizá divertirme hasta la asfixia, pero aquello se había hecho imposible. Bueno, en México, en mi país de racismos disfrazados de loas al mestizaje, el niño del tren que se encargó de construir a Pedro Enrique Sureña como un negro no fue otro más que una prensa de principios del siglo XX que todavía en plena época porfirista se lanzó a calificarlo de extranjero, que hablaba un idioma que no conocemos y que está muy lejos de ser el español, en definitiva, un haitiano, un negro. Y esto todavía en el México de principios del siglo XX mostraba que todavía el fantasma de la revolución haitiana aún recorría nuestro cuerno de la abundancia
y por ello uno podía encontrar notas en la prensa en la que se hablaba muy despectivamente sobre Haití. Ya no voy a leer alguna de estas notas, pero lo que quiero mostrar es que Pedro Enrique Sureña, que encontramos acá dibujado en esta caricatura, que apareció en el periódico La Risa, que es era como una publicación cómica, o más bien como de humor, que circuló en esa época de Porfirio Díaz. Pedro Enrique Sureña fue una presa fácil de esa prensa decimonónica, bueno, no decimonónica, más bien de principios del siglo XX, pero todavía en pleno auge del porfirismo y en tránsito a lo que sería la Revolución Mexicana. Y ahí me parece importante incluir esta experiencia de racialización, porque me parece que eso es algo que se ha pasado por alto cuando estudiamos a intelectuales afrocaribeños o caribeños en América Latina, ¿no? Es decir, de repente, eso que sí estudiamos para otros intelectuales de otras latitudes, en el caso mexicano, por ejemplo, lo pasamos por alto. Y creo que es un elemento importante. Habría que ver hasta qué punto muchas de las propuestas intelectuales de Pedro Enrique Sureña sobre el estudio de la lengua, sobre el concepto de América hispana, por ejemplo, ¿no? Sobre el mismo concepto de cultura, fueron reformulados a partir de una experiencia vivida de racialización del propio Pedro Enrique Sureña, que va a vivir en nuestro país, pero que también me parece a mí que va a vivir más adelante en Argentina, donde va a ser una figura no tan relevante del campo intelectual argentino, sino más bien una figura que, por desgracia, pese a toda el éxito y el reconocimiento intelectual del cual ya gozaba cuando él vivía en Argentina, nunca logra ocupar un puesto importante dentro de las academias argentinas, ¿no? O sea, Enrique Sureña, por ejemplo, nunca fue un profesor de la Universidad de Buenos Aires, ni mucho menos, siempre fue un profesor marginal. Y eso es importante también analizarlo en términos de una propia experiencia de racialización que me parece que ha pasado por alto en nuestros análisis sobre los intelectuales. Entonces, bueno, dejo aquí mi planteamiento, espero que, bueno, haya sido un poco, haya quedado medio claro hacia dónde va mi proyecto, y pues nada, nuevamente muchas gracias y pues nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por esa ponencia tan clara, pues, y también tan diciente, digamos, de la intelectualidad mexicana en el tema que nos convoca. Entonces, pienso que habrá tiempo para dialogar al final. Voy a presentar a la siguiente. Normalmente sigue Roxana, pero creo que vamos a seguir con Marcelo. ¿Me puedes confirmar, Luciana, por favor? ¿Sí? Seguimos con... Ah, tienes cerrado el micrófono. Perdón por no hacer ruido. Roxy, no sé si ya resolviste el asunto de audio, porque ya te veo ahí conectada. Creo que no. ¿Sí? ¿Sigo contigo, Rox? No. A ver, déjame ver si me contesta. Creo que no la escuchamos, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos con Marce y para no estresarnos. Listo, entonces le voy a dar la palabra a la doctora Marcela Landazábal Mora, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La doctora Marcela Landazábal es actualmente postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, artista visual por la Universidad Nacional de Colombia. Forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, integra el Grupo de Investigación Haití, el imperialismo estadounidense del siglo XX y la migración haitiana en México, dirigido por la doctora Margarita Vargas. La ponencia, es docente del programa de maestría en antropología de la Universidad del Magdalena y el programa de artes plásticas en la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. El título de la ponencia es El ritmo de la imagen en el conflicto, comunidades afro y narrativas para la paz en Colombia. Bueno, tiene la palabra Marcelo. Andrea, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, me complace muchísimo estar en este espacio.
Quizá por el salto que tuvimos que hacer en la mesa, lo habíamos pensado como Rox era la transición hacia este tema, vamos a hacer como un salto abrupto en la historia y vamos a ver un poco la Colombia contemporánea. Normalmente yo trabajo el Caribe francófono también como Luciana, pero dado que este evento estaba enfocado en el Caribe, en la afrodescendencia hispanohablante, pues regreso a mi terruño, digamos, a Colombia, y quiero exponer aquí un poco un análisis sobre las imágenes de violencia que en este momento, digamos, también por el proceso de paro, se hacen actuales de una manera siniestra y bueno, pues un poco también hay una cierta afección emocional con esta presentación que comparto hoy, ¿no? Voy a compartir pantalla, por favor confírmenme que la presentación se puede ver. ¿Qué pasa con mi pantalla? Sí, ya salió tu pantalla. Ya, perfecto. Listo. Bien, esta ponencia recibe el nombre El ritmo de la imagen en el conflicto, comunidades afro y narrativas para la paz en Colombia. Perdón, todavía no. Bien, recapitular, la dimensión simbólica del conflicto armado en Colombia implica adecuarse a una disposición de escucha en un país asiduamente enmudecido y sordo por el efecto de múltiples violencias perpetradas a lo largo de décadas que marcan las expresiones más crueles sobre los territorios más distanciados, haciendo de la violencia armada el patrón de identificación de los diferentes grupos al margen de la ley. Lo que vamos a hacer es ver cómo se fraguan los estereotipos de violencia en las comunidades afro. Esta forma de aparecer se ha naturalizado. Si se normaliza la instancia mercenaria, se normaliza también la víctima. Por otra parte, la negligencia del gobierno por atender las específicas condiciones históricas y los reclamos de cada etnia, sumado a una creciente falta de sensibilidad colectiva en las urbes, en parte enmarcada por el efecto de los medios masivos, hacen que la lectura del conflicto, del acuerdo y de todo marco atravesado por ejercicios violentos se resuma en una incapacidad de lectura y conciencia para leer estas formas de guerra y estas formas de olvido. A 5 años de la firma del acuerdo de paz, donde en la primera ronda ganó el no, como un síntoma de fractura colectiva, se reconoce de manera pública que el conflicto no ha acabado. Los asesinatos de líderes y lideresas sociales se han recrudecido en el último año. De acuerdo a la Red Nacional de Información, con corte al 31 de octubre del 2020, al menos 1.144.486 personas de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales aparecen registradas como víctimas en el territorio colombiano. Voy a permitirme dar un esbozo con cifras. Normalmente no hago esto, pero creo que en este caso es importante tener esa imagen tan fuerte de las cifras. Según la unidad de víctimas, hay 3 momentos en los que un hecho victimizante como el desplazamiento forzado se incrementó afectando a estos grupos étnicos. Desde el 2000 al 2002, del 2007 al 2008, del 2013 al 2014. Sin embargo, el trabajo de instancias como la Comisión de la Verdad ha logrado desentrañar una memoria más lejana de la violencia actual, remitiéndose a la incidencia del paramilitarismo en los 70s en las zonas bananeras. De los 217 líderes sociales asesinados entre el 2015 y 2019, solo en 2017 se reportó que 77 eran afrodescendientes, según la información recopilada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. El Centro Nacional de Memoria Histórica señaló que la mayoría de homicidios de líderes sociales pertenecientes a pueblos negros ocurrió en el Cauca y Nariño, regiones tradicional o históricamente racializadas. Entre el 2001 y 2016 se generaron 4.208 alertas tempranas por parte de comunidades negras y afrocolombianas. Las principales razones fueron desplazamiento forzado, homicidios selectivos, amenazas, masacres y reclutamiento forzado. Los 2 departamentos más afectados fueron Chocó, con 1.683 alertas, de nuevo un departamento racializado, y Nariño, con 1.077 alertas. El 40% de la población afrodescendiente en el país es víctima del conflicto armado, directa.
Después de que la Constitución de 1991 y la Ley 70 del 93 abrieran a debate público la restitución de tierras y el reconocimiento de los pueblos afro, el discurso humanitario acaparó la lucha por el reconocimiento histórico. Es decir, lo que antes era una lucha por los territorios ancestrales, el conflicto hizo que se concentrara en una lucha humanitaria, en una lucha por la presencia humanitaria. Y esto hace que también el trato hacia las comunidades negras sea en rol y en estatuto de víctimas. Ese es un grave problema también para el reconocimiento y dignificación de estos pueblos. Con todo lo anterior, la Comisión de la Verdad pone sobre la mesa del reconocimiento los siguientes puntos para comprender las expresiones y consecuencias de la guerra en las comunidades afrodescendientes en Colombia. El primero, el racismo y la discriminación racial como factor que intensificó las afectaciones del conflicto armado sobre el pueblo negro. El segundo, la exclusión que han vivido las comunidades afrocolombianas negras, raizales y palenqueras en los procesos de configuración de identidad del Estado. Los efectos sobre los territorios y sus comunidades por la presencia de economías legales e ilegales es el tercero, que eso también es otra forma de racismo territorial. Y los impactos individuales y colectivos a la identidad, el territorio, la autonomía y el gobierno propio y las diversas formas de resistencia y contribuciones a la paz del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. De aquí surge la primera pregunta que quisiera abordar cuando propuse esta reflexión. ¿Qué tensión se ubica en estas gramáticas mientras se acompañan de las imágenes centenarias del estereotipo de los negros en Colombia? El asunto racial ha sido aprovechado por la industria cultural y ha fraguado en los estereotipos del folclore de carácter nacionalista. La música, el ritmo y el sabor, entre comillas, es la herencia negra, pero es una herencia que en su modo abstracto es positiva, cuyos cuerpos específicos aparecen siempre en tanto diferencia negativa. Por otro lado, el estereotipo de la víctima violentada en Colombia dibuja sobre lo negro un sinónimo de olvido. Tomaré un par de ejemplos que permiten entender el vínculo extremo entre imagen, masculinidad, territorio y mujer. Bojayá es hoy día un entorno de la memoria colectiva que recuerda la atrocidad de las masacres de los grupos armados en el 2002. Los recuentos de la masacre posan en el desembarco de los grupos paramilitares que pasaron todos los retenes de seguridad del ejército para llegar al pueblo y en la violenta reacción defensiva de la guerrilla. Bojayá es un pueblo mártir, pero pocas veces se advierte en la narrativa el reducto negro. Bojayá, para ser más específicos, fue un pueblo afro violentado por el conflicto, revictimizado por la narrativa de guerra que no determinó la especificidad de su población. La inmensa mayoría de los habitantes del lugar fueron hacia Vigía del Fuerte o Quibdó, que son otras dos poblaciones. La capital del departamento. Toda esta región en el país es de pueblos negros. Se calcula que solo en mayo de ese año, 5.771 personas, en su mayoría de Bojayá, pero también de lugares aledaños, llegaron a Quibdó, la capital del Chocó. Entonces, esta memoria negra es una memoria del desplazamiento, del desarraigo y del desgarro. Las masacres tienen por objeto incidir en la vida comunitaria. Después de una experiencia de violencia, no hay forma de restituir esa vida colectiva, porque los puntos de apoyo moral, simbólicos, culturales y religiosos han sido vulnerados. Hay que tener en cuenta que para las comunidades afro e indígenas, históricamente no hay otro punto de apoyo que su memoria colectiva, porque siempre han sido abusadas y desplazadas de sus territorios ancestrales, los cuales reconstruyen y se tejen siempre en el entramado de la memoria. El problema del cuerpo negro es que por el lastre colonial siempre ha sido un cuerpo abyecto, apropiable, desplazable, inclasificable, una masa. 4 meses después de ese atentado a Bojayá, comenzó el retorno. También empezó a llegar una desordenada ayuda gubernamental y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Colombia realizó una investigación sobre los hechos que fue rechazada tanto por el gobierno como por los militares. Lo negro, tan masculino, la negra, tan femenina, tan feminizada, tan apropiable, tienen perspectivas diversas en la aproximación de estos estereotipos. El varón negro, campesino, encarna un macho salvaje, un ser calibánico por excelencia. Pero esta fotografía de Jesús Abad Colorado, aquí presente, nos deja con otra sensación de las masculinidades en medio del fuego cruzado. Aquí
Un hombre atlético e imponente cuida la vida de un bebé con ternura mientras nos mira firme, quizá mientras nos sorprendemos mirándolo. Esa imagen es un pretexto para comprender que la masculinidad de la guerra, incluso la de los guerreros, es fragilizada por el ejercicio desmedido de la atrocidad. Escuchar a los varones de la guerra es difícil, primero porque se expresan con armas y segundo porque deben guardar silencio para proteger su vida. Estas son otras fotografías de Jesús Abad. No quiero determinar qué tipo de masacres son, pero lo interesante es el gesto también del hombre negro en este momento, que es el hombre negro normalmente es narrado con atrocidad. Y aquí lo que vemos también es esa fase también, digamos, sacudida por el medio del conflicto y que pretende contradecir esa masculinidad guerrera. Esta foto es de la iglesia de Bojayá y tenemos en primer plano, quizá la imagen más icónica de esa masacre, el Cristo que quedó desmembrado, ¿no? Prácticamente como una alegoría del pueblo, sin mostrar en sí los cuerpos. Esta masculinidad de guerra tiene su contraparte necesaria en diversas formas de expresión de violencia sobre y hacia la mujer. De manera obligada, comprender el tipo de resistencia femenina exige escucha, porque las mujeres son el primer cinturón de contención ante las desapariciones y asesinatos de los varones, y a su vez son la primera línea violentadas sexualmente, después son ahuyentadas, espantadas y revictimizadas durante los desplazamientos forzados. Hay un par de relatos que, a la manera en que Rita Segato lo puede explicar, se entiende ese lazo entre mujer y territorio cuando son franqueados por una fuerza masculina bélica. Hay dos testimonios tomados de la Comisión de la Verdad que me interesa resaltar acá. El primer caso habla de los horrores de la guerra en los cuerpos de las mujeres negras en la vereda San Miguel en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Abro comillas, nos tocó aprender a las buenas o a las malas qué era un hombre o qué eran muchos hombres, cierro comillas, relató esta testimoniante. Los autores de las acciones se identificaban como las Autodefensas Unidas de Colombia, abro comillas. Esa gente llegó, se presentó y ya, se apoderaron de la vereda, de nosotros, de todo, cierro comillas. Es decir, después del apropiamiento simbólico de las mujeres, que son a la vez la promesa de la vida en el tejido comunitario y a la vez el cuerpo deseado del opresor, Rita Segato nos explica que la mujer es ante todo tributo. Sus cualidades subjetivas quedan relegadas y su condición de botín de guerra anuncia la apropiación del territorio. El segundo ejemplo que quiero tomar fue de los hechos vividos en el 2000 por una mujer de María la Baja, una población de Bolívar, a quien un paramilitar la obligó a desfilar frente a otros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia y luego fue marcada con un hierro caliente. Abro comillas. Creo que él me marcó porque era negra y me marcó como si fuera una esclava, cierro comillas. Ella relató que a las mujeres las obligaron a hacer oficios, a lavar los camuflados y a cocinarles. Aquí se entrelaza la histórica violencia colonial que observa en el cuerpo negro una suerte de animalidad, mientras se sostiene el conflicto armado en su modo contemporáneo. Lo que se debe tener en cuenta es que la violencia armada funciona como la violencia colonial, en clave patriarcal. El territorio se fragiliza, se feminiza para tomarlo. Y sin embargo, lo que sucede con las mujeres negras, todas estas son fotografías de Jesús Abad, y sin embargo, lo que sucede con las mujeres negras en términos de resistencia nos lleva a la disposición de la escucha. Primero, porque ellas toman históricamente la palabra sin desconocer que muchas fueron raptadas por la guerra para ejercer la violencia armada. Y pese a ello, en los territorios, las abuelas y las madres negras se han quedado contando y cantando a sus muertos, creando a los hijos de la guerra, fruto de las violaciones, exigiendo la paciencia de una anhelada tregua. Para responder al interrogante, el estereotipo de lo negro en Colombia tiene un fuerte anclaje a las disputas territoriales ancestrales y la presencia de los cuerpos femeninos, que en el escenario de guerra permanente tienen una función dual. Por una parte, ser un objeto de deseo y por otra, el punto de resistencia. Pero es interesante que el cuerpo del varón negro, también asociado al territorio, se suscribe en su presencia física en tanto trabajador, cultivador, cañero, mercenario, o bien como víctima, muchas veces ausente. Esta es la fotografía de Jesús Abad Colorado, el fotógrafo el autor de las fotografías que hemos visto. Aquí me interesa resaltar, fíjense los estereotipos también, el tipo de fenotipo que se resalta en las fotografías que él toma de las víctimas de guerra. Es un conflicto totalmente racializante.
Generaciones enteras de padres negros desaparecidos obligan a plantear que la memoria negra es también una de orfandad, donde las generaciones más jóvenes deben saldar las deudas morales que el conflicto armado ha dejado. La pregunta que queda: ¿cómo hacerlo cuando el conflicto no ha acabado? ¿Cómo hacerlo desde la atomización y la marginación a la que obliga el desplazamiento? ¿Cómo reconstituir ese reducto ancestral conectivo que durante siglos pudo sostener la resistencia moral de las comunidades negras? Sosteniendo el asunto de las juventudes negras, sin que éstas sean homogéneas, me desplazaré rápidamente a la segunda pregunta. Ay, que no la apunté, perdón. La segunda pregunta es, no la puse acá, ¿qué pasa con la histórica ecuación negro, música, territorio y violencia? Históricamente, en los escenarios más vergonzosos del cliché cultural en Colombia, se exporta la música negra como un producto tropical del cual todos y todas somos herederas. Básicamente, la música negra acalla el clamor de los gritos de la guerra, pero esas músicas tradicionales relatan y comentan también otros cambios de generación donde los cuerpos jóvenes se confrontan de diversas maneras. Estas formas simbólicas de opresión suceden en encuentros de la historia a ras de tierra. Se trata de la realidad del raso, tanto del soldado, paramilitar o guerrillero, del que no tiene porque no puede una aspiración a un mando mayor y su poder es con su igual, con otro joven negro y civil o con el enemigo incorporado por la rabia o la sumisión. Jóvenes que pelean y jóvenes que resisten. Citaré el ejemplo final del año pasado cuando ocurrió una masacre en un cañaduzal del Valle. Abro comillas. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres, volvieron las masacres. Primero hablemos del nombre preciso, homicidios colectivos. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido, tristemente, esos hechos. Cierro comillas. Esto sostuvo el presidente Iván Duque cuando ocurrió una masacre de jóvenes campesinos en el Valle. Inmediatamente hubo voces de protesta, de crítica, de algunas reacciones que no serían visibles sin las formas musicales que históricamente han caracterizado a las comunidades negras. El tema ¿Quién los mató? No lo voy a poner acá en el sonido, pero sí me interesa que veamos las condiciones de la imagen para que vayamos. Está un poco lento. A ver. No. Voy a dejar, un momento, voy a dejar esta presentación. Prefiero compartir el video. ¿Dónde está? Para que puedan observar simplemente las imágenes en la pantalla y hacerse una idea también del registro visual de estos entornos racializados. El tema ¿Quién los mató? Comenzó a circular en redes bajo una factura única. El relato de la letra de la canción cita diferentes episodios de criminalización y violencia armada contra las comunidades negras, pero también se acompaña de un relato visual que delata el territorio apropiado. El contrapunto entre imagen y sonido en algo más de 3 minutos de video permite comprender que el dolor moral es histórico en las comunidades, pero también en los territorios hechos simple paisajes por los monocultivos, en este caso como el cultivo de caña y de palma. Las voces más jóvenes están buscando mecanismos de denuncia, poética y política, que abriguen un cambio en el reconocimiento identitario. Estos contenidos apuntan a fracturar el sentido común, anestesiado frente al problema de lo negro en un país que no reconoce el racismo. Se trata de un accionar político sensible frente a políticas de muerte, las necropolíticas que administran el territorio de los condenados de la tierra. Bueno, en este video se citan también a las madres de Soacha y otro tipo de procesos, y vemos lo que me parece impactante también es que están muy conscientes de la violencia que se ejerce a nivel, en términos económicos, con los monocultivos. Voy a detener este video para seguir la presentación porque hay otro video. Y lo voy a preparar de una vez. ¿Dónde está? Y este sí necesito compartir el sonido. ¿Ya en pantalla? Sí. Bien, le dejo acá listo. Lo que pasa entonces con la histórica
ecuación negro, música, violencia, territorio es un cambio semántico auspiciado por generaciones huérfanas que quieren agruparse por medio de la música para apoyar la reparación de lo colectivo. Vamos a escuchar esta canción que se llama Coca por Coco, que describe en 1 minuto 49 un poco lo que pasa en esa región en el conflicto. Es compuesta por Herencia de Timbiquí, pero este es un cover hecho por uno de los habitantes de esta región. 1, 2, 3. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar y se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepe pan, y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana dan. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Bien, ya no se trata del negro mítico apoyado en sus carnavales, se trata de músicas diversas que resurgen del silencio sostenido por años. La última pieza, Coca por Coco, de Herencia de Timbiquí, la he escuchado en diferentes países y la gente se sorprende tarareando un relato tan cruel cantado con tanto ritmo. Eso pasa cuando el sentido común se mina, cuando lo común es algo más que la histórica indiferencia, cuando lo común es el mundo sensible. Alejandro Castillejo Cuellar, comisionado de paz, afirmó que hablar y dejar el pasado atrás es la ilusión epistemológica del discurso de paz. Esta carga de reconciliación sobre las víctimas como un acto de conciencia, de ruptura con su pasado ligada a la promesa de futuro para seguir adelante con la vida, entre comillas, puede ser uno de los discursos más perversos en el escenario del acuerdo de paz. Pero entonces, ¿qué función desempeña la música? La música, replanteada en el escenario actual, con contenidos densos, unos de denuncia, otros de lamento y otros de reconstrucción y resistencia, brinda cohesión, restaura la dignidad, no busca la paz, parte de ella para apoyar la voz y la denuncia, para relatar, para recuperar, al menos en breves espacios, momentos de escucha. Muchas gracias. Bueno, pues Marcela, muchísimas gracias por esta presentación tan emotiva, hermosa, emotiva y pues tristemente vigente en Colombia, con muchas realidades que seguimos viviendo día a día. Entonces, su pertinencia para este coloquio es muy, muy, muy positiva. Su pertinencia dentro del contexto de la historia de Colombia es triste a la vez. Y hablando de música, pues digamos de músicas y mensajes, digamos también al final de nuestra sesión, pues precisamente desde el Charco Nariño, Gustavo, que presentaremos y que conectaremos con historias musicales en sus cantadas y contadas de acá de la reunión. Entonces, bueno. También por ese lado, la relación es pertinente. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a una colega y muy querida también, llamada Roxana Ponce-Arrieta. Roxana, pues bienvenida, me alegra que hayas podido arreglar los problemas de sonido. Es licenciada en estudios latinoamericanos
por la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia intelectual afrocolombiana. Participó como organizadora y ponente en el Coloquio Internacional Manuel Zapata Olivella 2020, llevado a cabo en México y Centroamérica, organizado por UICUIT, UNAM, Red de Estudios Afrocentroamericanos y la Universidad del Valle. Actualmente, Roxana realiza su tesis de maestría sobre las representaciones de la música costeña en Manuel Zapata Olivella, 1942-1962. La ponencia de Roxana se llama El muralismo mexicano, la novela de la revolución y el zapatismo en tierra mojada. Bueno, Roxana, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenas tardes a todos. Disculpen por las fallas técnicas. Bueno, voy a comenzar. Como muy bien comentaba Andrea, la ponencia es parte de mi proyecto de investigación de maestría, que gira en torno a historizar el interés y las representaciones de la música costeña en la obra de Manuel Zapata Olivella, del periodo de 1942 a 1960. Entonces, en esta ponencia me voy a plantear dos preguntas. En primera, la siguiente, por favor, Luciano. ¿En qué momentos y a través de quiénes Manuel Zapata Olivella va a tener contacto con el muralismo mexicano, con la novela de la revolución y con el zapatismo en México, y cómo influyeron estos movimientos artísticos y políticos en su primer novela, que se llama Tierra Mojada, y en qué elementos podemos observar estas influencias? La siguiente, por favor. Justamente en este proceso de historización del interés de Manuel Zapata Olivella sobre la música costeña, yo identifico que su interés surge en 1942. Hay un interés por la música y cultura costeña del Caribe colombiano y las problemáticas sociopolíticas de esta región, principalmente de los campesinos del Bajo Sinú. Y en esta historización yo identifico 4 periodos. La siguiente, por favor. El primero, identificar estas influencias en el universo familiar de Manuel Zapata Olivella de 1927 a 1939, en donde algunas figuras familiares, como su tío Gabriel, que es un líder campesino que organizó un levantamiento campesino contra la represión de los conservadores en la transición conservadores liberales de 1930, y también la figura de su padre, Antonio María Zapata, este pensador liberal que fue maestro de esta región del Caribe colombiano a través de su escuela La Fraternidad y la creación del semanario Rojas Garrido, donde fue un espacio también para la difusión de las problemáticas campesinas de esta región. Y sus hermanos, Antonio María, Marcos y Neftalí, este último que fue también visitó a México durante la estancia de Manuel Zapata Olivella en México. Y bueno, en este universo familiar también destaca un contacto superficial con el marxismo a través de los amigos de su padre Antonio María, y bueno, posiblemente el contacto que tuvo en la década de 1920, 1930, cuando él era muy pequeño, en este legado de lucha y organización campesina del Bajo Sinú. La siguiente, por favor. Bueno, vemos otro periodo de 1940 a 1943, cuando Manuel da un viraje en sus intereses intelectuales y políticos. Según la historiadora Olga Lucía Martán, hay un viraje del evolucionismo positivismo hacia el marxismo y las problemáticas sociales y culturales. Destaca su militancia en las juventudes comunistas, donde probablemente en esos espacios de discusión estudiantil se discutieron estos problemas de los campesinos caribeños. Y bueno, aquí comienza a escribir Tierra Mojada. La siguiente, por favor. Durante su viaje en México, destaca, 3 influencias: la novela de la revolución, el muralismo mexicano y el zapatismo, que van a ser corrientes de pensamiento que van a influir en su escritura de Tierra Mojada. Bueno, en este contexto vamos a comenzar con lo del muralismo mexicano. Recordemos que el muralismo mexicano es un movimiento, la siguiente por favor, es un movimiento pictórico resultado de la Revolución Mexicana, que abarca de 1921 a 1952. Es un movimiento heterogéneo que tiene distintos quiebres. Fue impulsado por las políticas educativas y culturales de Álvaro Obregón y su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Este proyecto buscaba una renovación cultural,
una alfabetización en un país donde el 70% de las personas no leían y no escribían. Entonces el muralismo es un espacio importante de difusión del nuevo nacionalismo revolucionario. Y bueno, también destaca que en el periodo postrevolucionario pues hay una efervescencia del movimiento obrero y campesino en México que también influyó en este movimiento pictórico. Algunas características que son importantes para entender la influencia de Manuel Zapata Olivella son algunas, por ejemplo, el muralismo rechaza la pintura de caballete e interviene en algunos edificios públicos. Destaca el nacionalismo revolucionario asentado en dos elementos, el indigenismo, hay una exaltación del pasado mesoamericano y del mestizaje, pero sobre todo hispano e indígena. La parte africana en esta corriente pictórica no es tan destacable. Bueno, sus fines políticos, pues es un arte para el pueblo y bueno, no tanto para las minorías. Hay distintas concepciones sobre la historia de México y de la Revolución Mexicana, en las que destaca la interpretación sobre la lucha de clases como el motor de la historia de México y la representación de muchos personajes históricos acompañados de una heroización del pueblo como protagonista colectivo de la nación. Esto va a ser muy importante para Zapata Olivella. También hay una exaltación de la valorización de la creatividad cultural del pueblo y retoman algunos elementos del arte popular en los murales, por ejemplo, las fiestas y las canciones. La siguiente, por favor. Manuel Zapata Olivella va a tener contacto con el muralismo posiblemente antes de su llegada a México. Él relata que tomó algunas clases de historia del arte de América Latina con Jorge Zalamea, pero en 1944, cuando él llega a México, visita algunos murales, principalmente los de Palacio Nacional y el edificio de la SEP. Él cuenta que ofreció sus servicios médicos al muralista Diego Rivera y a cambio Diego Rivera lo pintó en un mural. Posiblemente esa figura de Manuel Zapata Olivella como cabeza olmeca representada en el mural está en Palacio Nacional porque coincide con el periodo de la estancia de Manuel Zapata Olivella. También destaca su contacto con algunos pintores y escultores de la Academia de San Carlos, porque él fue modelo en esta academia donde pues prevalecía el espíritu revolucionario y nacionalista de los pintores. La siguiente, por favor. Bueno, yo propongo pensar a Tierra Mojada como un mural del Bajo Sinú. En primera, bueno, vemos algunos murales aquí de Diego Rivera, donde él denuncia la explotación de los mineros, y en Tierra Mojada vemos también esta denuncia del despojo de las tierras a través de la figura de Gregorio Correa y el desplazamiento de su familia a Los Secos, que es una región del Caribe colombiano que está en la desembocadura del río Sinú y del Mar Caribe, y bueno, esta denuncia del despojo de las tierras de los campesinos de San Bernardo de los Vientos. La siguiente, por favor. También vemos, por ejemplo, en el muralismo mexicano, este mural de Diego Rivera titulado Corrido de la Revolución, donde se retoman algunos elementos de la cultura popular, como por ejemplo los corridos. En la novela de Zapata Olivella también vemos una exaltación de esta creatividad cultural al colonizar Gregorio Correa y su familia y los desterrados del San Bernardo de los Vientos, cuando ellos colonizan esta parte de Los Secos. Y bueno, también hay una recreación de las fiestas, como las fiestas de San Antero, las músicas costeñas como la cumbia, la canción montuna, la literatura oral y la religiosidad popular. Esto es importante porque Manuel Zapata Olivella en Tierra Mojada combina espacios donde exalta la lucha de los campesinos, pero también estos espacios comunitarios donde se recrean estas músicas y estos espacios como un espacio de resistencia y de resiliencia de los campesinos. La siguiente, por favor. También vemos estos murales de Diego Rivera donde se denuncian las desigualdades sociales entre el pueblo y las clases altas, y vemos, por ejemplo, en Tierra Mojada también esta lucha organizada por Marco Olivares, este maestro, a través de la organización de la Liga Campesina, ¿no? También el siguiente mural, la siguiente, por favor. Vemos también cómo en los murales de Diego Rivera hay una exaltación de la educación y de los maestros
Y en el caso también de la novela, vemos también a través de la figura de Marco Olivares y su papel en la organización de estas organizaciones campesinas de San Bernardo del Viento, como una utopía de liberación para el pueblo. Esto es muy importante, la figura del maestro. Y bueno, posteriormente, para ver la cuestión de la novela de la Revolución en Tierra Mojada, es importante saber también algunos aspectos de la novela de la Revolución. La siguiente, por favor. En estas novelas, el tema principal es la Revolución Mexicana y una de sus funciones es la denuncia de las desigualdades y la búsqueda de la justicia social. Otra de las características es el reconocimiento de los marginados y de los explotados. Y bueno, muchos de los escritores también fueron testigos de la revolución, fueron actores de la Revolución Mexicana. Y hay el desarrollo de un realismo social y crítico en estas novelas. Por ejemplo, hay una crítica a la Revolución Mexicana como un proceso caótico sin unidad y también un cuestionamiento a los revolucionarios. Hay sobre todo en cuanto a que muchos de ellos luchaban sin ideales políticos, tenían ambivalencias políticas, etc. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Unas 3 más, Luciana. Por favor. La que sí. La anterior. Bueno, Manuel Zapata Olivella en México va a tener contacto con muchos de los escritores de la novela de la Revolución. Recordemos que él publicó en varios periódicos mexicanos como Mañana, Tiempo, Cinema Reporter y así. Principalmente en el periódico El Tiempo, él tuvo contacto con Martín Luis Guzmán, escritor de la novela de la Revolución, y con José Revueltas también participó en la creación de la Asociación de Escritores Anónimos, y el contacto que va a tener con el médico y músico Alfonso Ortiz Tirado y Mariano Azuela. Bueno, vamos a ver algunas influencias, sobre todo de la novela de la Revolución, de Los de Abajo, de Mariano Azuela. La siguiente, por favor. ¿En dónde vemos la influencia de Mariano Azuela en Tierra Mojada? Pues en primera, en la temática, la lucha de los campesinos del Bajo Sinú por la tierra y las demandas laborales. En la segunda, si nosotros leemos Tierra Mojada, vemos al pueblo como un protagonista colectivo de esta novela, conformado por campesinos, músicos, maestros. Hay semejanzas entre los personajes también, por ejemplo, la figura de Demetrio de Los de Abajo y Gregorio Correa en Tierra Mojada, quienes son los líderes que luchan por ideales. También la figura de los letrados comprometidos con la causa social, Luis Cervantes y Marco Olivares, y vemos también una caracterización racial y cultural de los personajes, el uso de la música también en el universo literario, en los corridos en Los de Abajo y en la música costeña en Tierra Mojada. Y bueno, aunque tienen Mariano Azuela y Zapata Olivella tienen diferencias en su concepción sobre la revolución. Mariano Azuela tiene una visión mucho más cruda de la revolución, hay un cuestionamiento hacia el pueblo y hacia sus líderes. Sin en cambio, Manuel Zapata Olivella en 1947 tiene una visión más idealizada del pueblo y una noción más más positiva de la revolución. La siguiente, por favor. Bueno, el contacto de Manuel Zapata Olivella con el zapatismo va a ser en México, según Orlando Fals Borda, el zapatismo en la década de los 20 y 30, sobre todo la Revolución Mexicana, no va a tener tanto impacto en la región caribeña. Por eso planteo que es en México donde Manuel Zapata Olivella va a tener contacto con las ideas del zapatismo, principalmente en esta organización que se llama el Buró Internacional, donde él cuenta que junto con otros estudiantes mexicanos y colombianos estudiaban las corrientes de la Revolución Mexicana, y también relata que durante esta época él participó en muchas marchas de campesinos de Sonora, Jalisco, Michoacán y Monterrey, que exigían la restitución y la dotación de las tierras. Posteriormente Manuel Zapata Olivella en los 90 va a tener una visión más crítica de la Revolución Mexicana. En la siguiente, por favor. Y ya para finalizar, pues concluir que estos 3 movimientos, el movimiento del muralismo mexicano, la novela de la Revolución Mexicana y el zapatismo,
influyen en Tierra Mojada en 3 aspectos principales: el tema sociopolítico, la denuncia del despojo de las tierras y la explotación campesina, en los personajes, sobre todo el pueblo como protagonista colectivo de la nación, su cultura como el alma de la nación y fuente que nutre el arte nacional, y pues la función sociopolítica de la literatura, que es la denuncia de las injusticias sociales, sobre todo de esta región del Caribe colombiano. Y bueno, a mí me parece que esta primera novela de Manuel Zapata Olivella es un homenaje a estas luchas y organizaciones campesinas del Bajo Sinú de la década de los 20 y de la década de los 30. Muchísimas gracias. Bueno, Roxana, muchísimas gracias a ti.